El día en que se leyó el testamento, todos en la familia recibieron casas, terrenos o acciones. Mi herencia, sin embargo, fue una sola llave oxidada y una nota: viejo garaje en el distrito industrial. Mi padre y mi hermano menor estallaron en carcajadas, burlándose de mí. Te trató como basura. Ese montón de chatarra no vale ni un centavo. Me quedé allí, sin palabras, sin saber cómo responder. Pero días después, cuando introduje la llave en la puerta de hierro del garaje, el chirrido de las bisagras y la penumbra iluminada por mi linterna revelaron un sótano oculto. Mi corazón casi se detuvo. Ante mí no había un montón de fierros inservibles, sino una verdad lo bastante poderosa como para cambiar la vida de cualquiera. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Tu apoyo es lo que me impulsa a revelar toda la verdad. Me llamo Graham Kingsley. Tengo 27 años y soy un simple agente de seguros, alguien que se pasa los días entre números, contratos y cuotas de ventas en una oficina diminuta a las afueras de Chicago. Mi vida es anodina. No tengo novia, no tengo casa propia, solo un pequeño apartamento compartido con 2 amigos de la universidad y una cuenta bancaria que siempre está en rojo. Alguna vez soñé con lograr algo grande, pero cada día ese sueño se desvanecía más, sepultado bajo facturas, llamadas de clientes irritables y las miradas indiferentes de mis compañeros de trabajo. Soy solo un hombre común que intenta encontrar su lugar en el mundo. Pero parece que el mundo apenas nota que existo. Ese verano, todo dentro de mí se derrumbó. Mi abuelo, la persona que más apreciaba, falleció. Era William Kingsley, un hombre alto, con una voz cálida y profunda, y unos ojos que brillaban con sabiduría y bondad. Para mí no era solo un abuelo, era un amigo, un mentor, el único miembro de la familia que veía potencial en mí, incluso cuando yo no lo veía en mí mismo. Solía contarme historias de su juventud, de cómo recorrió Estados Unidos trabajando en todo tipo de oficios, desde mecánico de autos hasta bombero. Me decía: Graham, la vida es una aventura. No temas al fracaso, teme no dar el primer paso. Yo lo escuchaba y asentía, pero por dentro pensaba: abuelo, ¿cómo dar un paso cuando el mundo entero parece aplastarme los hombros? El día que murió, sentí que había perdido mi ancla, como si mi pequeño bote hubiera quedado a la deriva en un océano inmenso, sin amarre. Él era el único de la familia que realmente me veía, no como un fracasado o un mediocre agente de seguros, sino como alguien con valor y potencial. Su funeral se celebró en una sofocante mañana de verano. El cielo, gris y pesado, parecía arrojar más tristeza sobre nosotros. El aire estaba denso, casi irrespirable, como si el mundo entero llorara su partida. La sala velatoria estaba repleta, vecinos, viejos amigos y rostros desconocidos que jamás había visto. Todos hombro con hombro, murmurando condolencias sinceras. Escuché sus historias sobre él, algunas de las cuales solo conocía a medias. Una anciana de cabello plateado, con las manos temblorosas sujetando un pañuelo, contó cómo mi abuelo le arreglaba las tuberías gratis durante años, sin aceptar nunca un centavo. Un hombre de mediana edad, con la voz quebrada, relató que mi abuelo le prestó dinero para iniciar su negocio. Sin contrato, sin intereses, solo un apretón de manos y un simple: confío en ti. Cada historia era una pieza más del rompecabezas que formaba su vida, un hombre que vivía para los demás, con un corazón desmesuradamente grande. Me sentí orgulloso, muy orgulloso. Pero ese orgullo se mezclaba con un dolor punzante, como una cuchilla clavándose en el pecho. Él había vivido una vida plena, luminosa como el sol. ¿Y yo? ¿Qué había hecho más allá de enterrarme en montañas de papeles, peleando con contratos de seguros y corriendo contra el reloj para cumplir cuotas y evitar los gritos de mi jefe? Me sentía pequeño, inútil, apenas una sombra pálida junto al resplandor de su existencia. Cada vez que alguien me daba una palmada en el hombro y murmuraba lo mucho que lo lamentaba, yo solo asentía, apretando los labios para contener las ganas de gritar. Quería gritar que no solo había perdido a mi abuelo. Había perdido al único que creía que yo podía lograr algo en la vida. De pie frente a su ataúd,
mirando su rostro sereno en el eterno descanso, sentí que el corazón se me encogía. Quise hablarle una vez más, decirle que aún lo estaba intentando, aunque no supiera hacia dónde me dirigía. Al girar la vista, vi a mi madre a unos pasos, los ojos enrojecidos pero con una sonrisa que buscaba consolarme. Mi padre, Richard, y mi hermano menor, Elías, estaban más alejados conversando con otros parientes, con miradas frías, como si yo no existiera. Apreté los puños, las uñas hundiéndose en mis palmas para contener las lágrimas. No era que fuera fuerte, era que el dolor era tan inmenso, tan profundo, que no había lágrimas suficientes para expresarlo. Me sentía perdido, como un faro apagado en medio de la tormenta, sin la luz que siempre me había guiado. Tras el funeral, la familia se reunió en la oficina del abogado, una sala pequeña con olor a madera envejecida y papeles antiguos. Mi padre, Richard, se sentó a la cabecera de la mesa con su habitual porte severo. Era un hombre rígido, que valoraba el dinero y el éxito por encima de todo. Para él, yo era una decepción, el hijo de sueños inútiles que nunca llegaba a nada. Mi hermano Elías, de 25 años, se sentó a su lado con una sonrisa arrogante en su traje caro. Elías era el orgullo de mi padre, graduado de una prestigiosa facultad de Derecho y trabajando en un gran bufete. Siempre me hacía sentir pequeño. Entonces el abogado, el señor Harper, un hombre de mediana edad con gruesas gafas, comenzó a leer el testamento. La sala se sumió en silencio, solo se oían el crujido del papel y los latidos de mi propio corazón. No esperaba mucho. Todos sabían que mi abuelo tenía una buena fortuna, pero nunca pensé que me tocaría una gran parte. Solo deseaba algo pequeño, un recuerdo con el que conservar su memoria cerca. La voz del señor Harper sonaba firme, solemne, como una melodía grave y autoritaria. Mi padre heredó la gran casa suburbana donde mi abuelo pasó sus últimos años. Elías recibió una cartera de inversiones valorada en millones, suficiente para asegurar aún más su carrera. Los tíos, tías y primos también obtuvieron su parte, tierras, acciones e incluso el viejo yate que mi abuelo adoraba. Todos asentían satisfechos, algunos con sonrisas de triunfo. Yo permanecía en silencio, sintiéndome un extraño, esperando mi turno con una chispa de esperanza. Por fin, el señor Harper alzó la vista, ajustó sus gafas y pronunció mi nombre. Graham Kingsley. Su voz bajó un tono, como si quisiera remarcarlo. William te dejó un viejo garaje en el distrito industrial al oeste de la ciudad, junto con una llave. Silencio. Entonces, la risa contenida de Elías rompió el aire. ¿Un garaje?, repitió con sarcasmo. Seguramente lleno de chatarra de la guerra. Mi padre no se rió, pero su mirada helada decía que no esperaba nada mejor para mí. Los demás intercambiaron miradas, algunos escondiendo sonrisas. Sentí el rostro arder, la sangre martilleándome en los oídos. ¿Un garaje? ¿Una llave oxidada? Eso era todo lo que me dejaba mi abuelo, aquel que me dedicó horas de historias que siempre me repetía «¿Cree en ti mismo?». Quizás esa era justamente su forma de demostrarme confianza. Bajé la cabeza, aferrando la llave que el señor Harper me entregó. Era fría, pesada, con escamas de óxido que se pegaban a mi palma. Quise decir algo, protestar, gritar que mi abuelo no podía tratarme así. Pero me quedé mudo, dejando que los susurros y las miradas compasivas perforaran un orgullo que ya estaba hecho trizas. Graham, susurró mi madre, apretando mi mano. No estés triste. Tu abuelo nunca hizo nada sin motivo. Te quería, y sabía que eras especial. Su voz era suave, pero yo solo sentía amargura. ¿Especial? ¿Cómo podía serlo cuando la familia se reía de mí? ¿Especial cuando mi herencia era un garaje en ruinas, probablemente lleno de polvo y ratas? Salí de la oficina del abogado con la sensación de que el mundo me había traicionado. La llave en mi bolsillo era un recordatorio constante de mi derrota. Conduje de regreso a mi apartamento con la mente en blanco. En el camino, los recuerdos de mi abuelo afloraron,
Su sonrisa, la forma en que me daba palmaditas en el hombro cuando me sentía incapaz, sus palabras, la vida siempre encuentra un camino, Graham. Solo no te rindas. Pero ahora, con el ausente, no sabía en qué creer. Me había dejado un garaje como broma, como un insulto, o tal vez como un mensaje que yo todavía no alcanzaba a entender. Esa noche me tumbé en el sofá de mi oscuro apartamento y observé la llave oxidada sobre la mesa. No era gran cosa, solo un trozo de metal viejo. Aún así, removió una tormenta dentro de mí. Pensé en el funeral, en sus historias, en la mirada confiada de mi madre. ¿Realmente habría tenido un propósito al dejarme aquello? ¿O simplemente me había olvidado, como parecía que la familia me había olvidado hacía ya tiempo? Cerré los ojos intentando alejar la desilusión que carcomía mi corazón. Pero en lo más profundo, una chispa diminuta de esperanza parpadeó. Tal vez mi madre tenía razón. Tal vez él tenía una razón. Y quizá, solo quizá, ese viejo garaje guardaba un secreto que jamás habría imaginado. Aún así, en ese instante no quería pensar más. La llave oxidada quedó arrinconada en un cajón como un amargo recordatorio del testamento, de las risas burlonas de la familia y de la inutilidad que ellos me atribuían. La metí en el cajón, lo cerré con llave, como si eso pudiera borrar la humillación que me aplastaba el pecho. En los días siguientes retomé mi rutina habitual, despertarme a las 6, apretujarme en un autobús sofocante y entrar a la oficina de Allsafe Seguros donde llevaba 3 años trabajando. La oficina era un espacio frío con mamparas bajas, el teléfono sonando sin cesar y el olor a creacafé quemado de una máquina vieja. Mi trabajo consistía en vender pólizas de seguro, pólizas que a veces dudaba si realmente convenían a los clientes. La presión por cumplir las cuotas pesaba como una piedra enorme. Y mi jefe, Gary, no me lo recordaba de forma amable. «Kingsley, tienes que mejorar esos números», decía, con voz gélida y los ojos afilados tras las gafas. «¿Sabes cuáles son las consecuencias si no lo haces?» Mis compañeros no eran mejores, depredadores listos para cualquier cosa con tal de alcanzar sus objetivos, lisonjeando clientes, torciendo verdades. Yo no pertenecía a ese mundo. Intentaba trabajar con honestidad, explicando los términos con claridad a los clientes, pero eso solo me aislaba. Idealista, escuché que susurraban a mis espaldas. ¡Qué ingenuo! Cada palabra era un cuchillo que cortaba mi ya frágil autoestima. Un miércoles por la tarde, mientras revisaba un contrato, escuché una conversación entre mi compañero Jake y una clienta anciana, la señora Margaret. Era viuda, unos 70 años, la voz temblando al otro lado del teléfono. Jake la presionaba para que firmara una póliza de vida con comisiones desorbitadas, prometiendo beneficios que yo sabía que ella jamás recibiría. Miré por encima de la mampara y vi la sonrisa arrogante de Jake, moviendo el bolígrafo como si fuera la cuenta atrás hacia el cierre del trato. Algo en mí se calentó. Pensé en mi abuelo y en cómo siempre decía que lo importante era ser decente. Pensé en la señora Margaret, que seguro había ahorrado toda su vida solo para ser explotada con dulces mentiras. Me levanté y caminé hasta el escritorio de Jake, manteniendo la voz serena. «Señora Margaret, disculpe que interrumpa», dije, con la voz algo temblorosa. «Creo que debería revisar las comisiones de mantenimiento de la póliza. Podrían ser más altas de lo que espera». Jake me lanzó una mirada fulminante, pero yo seguí. «Si quiere, puedo enviarle otra propuesta más ajustada a sus necesidades». La señora Margaret me dio las gracias profusamente y prometió reconsiderarlo. Cuando colgó, Jake estampó el bolígrafo sobre la mesa y se incorporó furioso. «¿Estás loco, Kingsley?», escupió. Era un trato de $100,000. Antes de que pudiera contestar, apareció Gary, con el rostro enrojecido por la ira. «Kingsley, a mi despacho, ahora». Su pequeña oficina se sentía como una jaula, paredes forradas de diplomas y premios. No me dejó explicar. «¿Quién te crees que eres?», me acusó. «Un justiciero. Acabas de dinamitar un gran contrato y has perjudicado la reputación de la empresa».
Intenté decir que solo estaba protegiendo a la clienta, pero me interrumpió. Estás despedido, Kingsley. Recoge tus cosas y vete antes de que acabe el día. Me quedé congelado, como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Despedido. 3 años encorvado sobre un escritorio, soportando burlas, esforzándome por demostrar mi valía. Todo se esfumó en un instante. Guardé mis pertenencias en silencio, soportando las miradas curiosas y regocijadas de los demás. Jaque hasta esbozó una mueca cuando pasé a su lado. Salí con una caja de cartón llena de objetos personales, con la sensación de que el mundo me daba la espalda. En mi apartamento me dejé caer en el sofá y miré al techo. El teléfono permanecía mudo, sin mensajes, sin llamadas. Mis amigos de antes se habían ido distanciando mientras yo me hundía en el trabajo y en las presiones familiares. Si mi padre se enteraba, me lanzaría esa mirada de decepción que conocía tan bien. Elías probablemente se burlaría llamándome fracasado. Mi madre me consolaría, pero ni siquiera su ternura lograba mitigar el vacío que me devoraba. Lo había perdido todo: el empleo, el respeto propio y la última brizna de esperanza de que podía lograr algo. En mi desesperación abrí el cajón y saqué la llave oxidada que había intentado olvidar. Allí estaba, fría, recordándome a mi abuelo y aquel testamento que en su momento había parecido una broma cruel. Pero ahora, sin nada más a que aferrarme, sentí un impulso extraño. Tal vez ese garaje, por ruinoso e inútil que pareciera, fuera lo único que aún me pertenecía. Apreté la llave, el óxido rasparme la piel, no me importó. No tenía nada que perder, me repetí en voz baja. Me levanté, me puse la chaqueta y decidí ir al distrito industrial al oeste de la ciudad. No sabía qué encontraría en ese garaje, quizá solo polvo y chatarra. O quizá una respuesta, una salida, algo que me hiciera seguir adelante. Lo que fuera, tenía que ir. El trayecto hasta el distrito industrial duró casi 1 hora, serpenteando por calles llenas de baches y pasando junto a edificios abandonados y derruidos. El área industrial del oeste de Chicago había sido en otro tiempo un centro bullicioso, pero ahora no era más que un cementerio de almacenes oxidados y carteles descoloridos. Aparqué frente a un edificio bajo, con las paredes de concreto descascaradas, cubiertas de polvo y telarañas. Una pesada puerta de hierro se alzaba delante de mí, corroída por parches de óxido, como si no se hubiera abierto en décadas. Un diminuto letrero, casi ilegible por el paso de los años, llevaba grabada una sola palabra: Kingsley. Mi apellido. El apellido de mi abuelo. El corazón me dio un vuelco. Este era, sin duda, el lugar que me había dejado. Salí del coche, estremeciéndome bajo el frío de la tarde. La llave en mi mano parecía más pesada, como si llevara encima el peso de expectativas que apenas me atrevía a considerar. Me planté frente a la puerta, dudando. Una parte de mí quería dar la vuelta, regresar a casa y continuar con mi vida mediocre. Pero entonces recordé los ojos de mi abuelo cuando me contaba historias de aventuras, su fe inquebrantable en que yo podía lograr algo grande. Inténtalo, Graham, escuché su voz en mi mente. Solo abre esa puerta. Introduje la llave en la cerradura, sintiendo como el óxido raspaba contra el metal. Giré con fuerza, y el cerrojo emitió un chasquido seco, resonante en el silencio. La puerta de hierro se abrió con un quejido, liberando una ráfaga viciada con olor a grasa vieja y metal. Encendí la linterna del móvil, su débil haz perforando la oscuridad interior. El espacio era frío, desolado, con apenas unas cuantas cajas de madera podrida y un montón de herramientas oxidadas apiladas en un rincón. Entré, levantando una nube de polvo con cada paso. «¿Esto es todo, abuelo?», murmuré con amargura. ¿Un garaje abandonado? Avancé con la linterna, iluminando paredes manchadas y un suelo de concreto resquebrajado. Nada de valor. Solo un silencio opresivo. Pero al llegar al fondo del garaje, la luz se reflejó en algo que me detuvo en seco. Una puerta metálica más pequeña, empotrada en la pared, asegurada con un viejo candado de combinación. Encima, una pequeña placa de latón,
con un grabado desvaído por el tiempo: cumpleaños de Graham. Mi corazón se aceleró. Mi cumpleaños. Me quedé inmóvil, la mano temblorosa sujetando el teléfono. ¿Había dejado mi abuelo esta señal deliberadamente? Inspiré hondo, tratando de calmarme, y marqué los dígitos de mi fecha de nacimiento. Un clic suave, claro, definitivo. El candado se liberó. Empujé la puerta. Las bisagras chirriaron, revelando una angosta escalera que descendía hacia la oscuridad. Dudé, sintiéndome como si estuviera a punto de entrar en una película de aventuras para la que no estaba preparado. Pero la curiosidad, mezclada con un atisbo de desesperación, me arrastró hacia adelante. Descendí los peldaños, el haz tembloroso de la linterna iluminando paredes de concreto húmedas. El olor a tierra y metal se intensificaba. Al llegar al fondo, me encontré en un sótano pequeño, negro como una tumba. Alcé la linterna y me quedé petrificado. Ante mí había pilas de lingotes de oro, reluciendo bajo la débil luz. Estaban ordenados con precisión sobre estantes metálicos, divididos en 5 secciones iguales. Cada fila brillaba con un resplandor casi hipnótico. Las piernas me flaquearon. El aire se me atascó en la garganta. Oro. Cientos de lingotes. Avancé tambaleante, toqué uno. Su peso frío y contundente se hundió en mi palma. Soy rico, susurré, con la voz quebrada. En ese instante vi mi vida transformarse. Mansiones, autos de lujo, el respeto de la familia que se había burlado de mí. Sería millonario. No, multimillonario de la noche a la mañana. Pero mis ojos se desviaron hacia una mesa de hierro en el centro del sótano. Encima, un sobre antiguo sellado con lacre rojo y un puñado de palabras temblorosas escritas a mano: tarea para Graham. El corazón volvió a latirme con fuerza, no de emoción, sino con la premonición de que esto no era tan simple. Rasgué el sobre, las manos temblándome tanto que casi lo dejé caer. Dentro había una hoja doblada. La clara pero frágil caligrafía de mi abuelo me observaba. Querido Graham, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, encontraste la bóveda. Pero lo que ves no es una recompensa para que te la quedes. Es un desafío. Este oro pertenece a quienes lo necesitan más que tú. Debes entregarlo a las 5 direcciones anotadas en los estantes. Toda la información que necesitas está ahí. Lamento ponerte esta carga, pero creo que eres el único que puede cumplirla. Sé fuerte, Graham. Siempre he creído en ti. Dejé caer la carta, con la mente dando vueltas. No era una recompensa. No era riqueza. Era un reto. Una misión. Miré los lingotes brillando, sintiendo que se burlaban de mí. Mi abuelo me había dejado un tesoro, pero no era mío. Quise gritar, preguntar por qué me había hecho esto. Pero entonces su imagen apareció en mi mente, su sonrisa bondadosa, sus ojos llenos de confianza. Creo en ti, había escrito. Y allí, en ese sótano helado, una diminuta llama se encendió dentro de mí. Pero esa llama era frágil, fácilmente eclipsada por el deslumbrante resplandor del oro frente a mis ojos. Me dejé caer sobre el suelo de concreto, con la vista fija en las pilas de lingotes. En la penumbra brillaban como estrellas diminutas, radiantes, seductoras. Hice cálculos, aunque nunca fui bueno en matemáticas. Cada barra debía pesar varios kilos, y había cientos. Eso significaba cientos de millones. Esa cantidad de dinero lo cambiaría todo. Podría comprar una mansión en lo alto de una colina, un auto deportivo de lujo, saldar deudas y vivir una vida que nunca me había atrevido a soñar. Imaginé a mi padre, con su mirada fría de siempre, obligado a verme con respeto. A Elías, mi hermano arrogante, enmudecido al verme entrar en un salón con un traje caro. A mis antiguos compañeros de Alsafe, los que me ridiculizaron, atragantándose de envidia al contemplar mi éxito. Pero si cumplía los deseos de mi abuelo, si entregaba ese oro a las 5 direcciones desconocidas, me quedaría sin nada. Ni un centavo. Sin oportunidad de cambiar mi vida.
Volvería a ser Graham Kingsley, el desempleado al que su familia despreciaba, con un simple apartamento alquilado y un futuro nebuloso. El pensamiento me apretaba el pecho, como una mano invisible estrujando mi corazón. Extendí la mano temblorosa y toqué un lingote. Era frío, pesado, brutalmente real. Lo alcé, dejando que la luz de la linterna se reflejara en su superficie, haciéndolo brillar como una promesa. Solo uno, me susurré. ¿Quién lo sabría? Podría venderlo en secreto, encontrar un comprador en el mercado negro, transformarlo en millones. Nadie lo descubriría. Mi abuelo se había ido, y esta bóveda era mi secreto. Me imaginé con dinero en efectivo entre las manos, sin volver a preocuparme por facturas ni por las miradas de desprecio. La tentación creció como una ola gigantesca, arrasando con lo poco de razón que me quedaba. Pero entonces, como un rayo atravesando mi mente, la voz de mi abuelo resonó clara, como si estuviera de pie a mi lado. La verdadera riqueza no es lo que guardas para ti, sino lo que eres capaz de entregar a los demás. Recordé una tarde de verano, cuando yo tenía 12 años y estaba sentado con él en un banco del patio. Me tomó de la mano, con la mirada profunda, y pronunció esas palabras con una sinceridad que nunca olvidé. En aquel entonces no entendí del todo su significado, pero ahora, en esa bóveda, cortaban la niebla de la tentación como una cuchilla. Dejé el lingote sobre la mesa, con las manos aún temblorosas. La imagen de mi madre se cruzó en mi mente, tierna, firme. Tu abuelo tenía sus razones, me había dicho después de la lectura del testamento, cuando todos se rieron de mí. Ella siempre creyó en mí, incluso cuando yo no lo hacía. Y mi abuelo, él me eligió a mí. No a mi padre, no a Elías, sino a mí para esta misión. Él creía que yo podía hacerlo. ¿Pero hacer qué? ¿Entregar una fortuna mientras yo no tenía nada? Me quedé sentado allí durante horas, la mente desgarrada entre dos caminos. Uno me ofrecía riqueza, poder, el reconocimiento que siempre había ansiado. El otro, cumplir la promesa de mi abuelo, un legado intangible que no alcanzaba a comprender del todo. La bóveda estaba en silencio, salvo por mi respiración y los latidos atronadores de mi corazón. Miraba el oro, luego la carta, su caligrafía temblorosa mirándome, exigiendo una respuesta. Cayó la noche, el aire se volvió más frío. Me abracé a las rodillas, buscando una razón para quedarme con los lingotes. Pero cada vez que extendía la mano hacia uno, la imagen de mi abuelo aparecía, sus ojos atravesando mi alma. Creo en ti. Cerré los ojos, inspiré hondo y susurré. Abuelo, no sé si soy lo bastante fuerte. Cuando la primera luz del amanecer se filtró por la puerta de la bóveda, me levanté. Las piernas pesadas, pero la mente un poco más clara. Seguiría sus deseos. No podía traicionarlo. No podía traicionar la fe de mi madre. Y, quizá lo más importante, no podía traicionarme a mí mismo, a esa parte de mí que aún creía que era capaz de hacer lo correcto, por más difícil que fuera. Me acerqué a la primera pila de oro, leí la dirección del destinatario y comencé a arrastrar la caja. Era más pesada de lo que imaginaba, pero no me permití flaquear. La subí escalón tras escalón, el sudor corriendo por mi frente. Cuando la cargué en la parte trasera de la camioneta, miré una última vez hacia la bóveda. El oro seguía brillando, susurrándome su atractivo. Pero yo ya había tomado una decisión. Abuelo, murmuré con la voz quebrada en el aire frío de la mañana, voy a confiar en ti una vez más. Espero no estar equivocado. Cerré la bóveda, la aseguré con el candado y subí a la camioneta. El rugido del motor rompió el silencio del distrito industrial. Por delante me esperaba un viaje cuyo final desconocía, pero en mi corazón sentía un extraño alivio. No sabía con qué me encontraría, peligro, fracaso o quizá algo más grande. La primera dirección en la carta de mi abuelo me llevó a una remota región montañosa en el norte de Estados Unidos, un lugar que incluso el GPS de mi teléfono apenas podía ubicar. Un pequeño pueblo enclavado en las montañas Adirondack de Nueva York, donde el invierno llegaba temprano y el frío calaba hasta los huesos.
El trayecto duró 3 días, serpenteando entre caminos estrechos, bosques de pinos cubiertos de nieve y diminutas localidades salpicadas de luces débiles. Conducía solo, la radio soltando de vez en cuando retazos de canciones country antes de desvanecerse en la estática. Cuanto más avanzaba, más sentía el peso de la tarea, literal y figurativamente. Cada vez que paraba a cargar gasolina o descansaba en un diner de carretera, no podía evitar mirar el maletero. El corazón me daba un vuelco con el pensamiento: ¿estoy transportando una fortuna y si simplemente escapara? La tentación volvía, como una serpiente venenosa susurrando en mi oído. Podía desviarme por otro camino, encontrar un comprador clandestino y vivir la vida con la que siempre soñé. Nadie lo sabría. Pero entonces otro miedo me invadía. ¿Y si alguien descubría que transportaba oro? Un viejo camión, un tipo desempleado recorriendo carreteras. Era el blanco perfecto para ladrones o, peor aún, para la policía. Me imaginaba detenido, cacheado, interrogado. ¿De dónde sacaste este oro? ¿Cómo podría explicarlo? Cada ruido extraño en el camino, un claxon detrás, el silbido del viento por la ventanilla, me hacía saltar, con los dedos apretados en el volante. Empecé a preguntarme si realmente tenía la fuerza para cumplir esta misión, o si mi abuelo se había equivocado al confiar en mí. Tras 3 días agotadores, llegué por fin a la dirección de la carta, una cabaña de madera oculta en un valle rodeado de pinos gigantescos. La casa se veía humilde, con el techo cubierto de musgo y humo escapando de la chimenea, la única señal de vida. Aparqué, respiré hondo y golpeé la puerta. Unos pasos lentos resonaron en el interior y la puerta se abrió. Ante mí apareció un anciano delgado, de cabello blanco, con la mirada nublada pero penetrante. Llevaba un suéter gastado y se apoyaba en un bastón. Aun así, su porte irradiaba la fortaleza de alguien que había soportado años difíciles. «Soy Graham Kingsley», dije, con la voz temblorosa, sin saber si era por el frío o por la tensión que me oprimía el pecho. «Nieto de William Kingsley. Traigo esto para usted». Señalé la caja de madera a mis pies, sin atreverme a pronunciar la palabra oro, como si nombrarlo pudiera convertirme en blanco. Henry, así decía el sobre, miró la caja y luego me clavó los ojos. No hubo sorpresa en su rostro, solo una profunda tristeza, como si hubiera esperado este momento durante años. «William se ha ido, ¿verdad?», preguntó, con la voz baja y dolida, cada palabra reabriendo la herida de la pérdida de mi abuelo. Asentí, con un nudo en la garganta. Los ojos de Henry se humedecieron, pero no derramó lágrimas. Hizo un leve gesto, como si ya estuviera preparado desde hacía tiempo, y me indicó que entrara con la caja. «Pasa, muchacho. Hace frío afuera». Arrastré la caja al interior de la cabaña de madera. El olor a leña ardiendo y madera vieja impregnaba el aire. El interior era sorprendentemente sencillo. Una mesa de madera astillada, una chimenea crepitando y unas fotos descoloridas en las paredes. Dejé la caja en el suelo y la abrí. El resplandor del oro se reflejó en el rostro de Henry. Pero en vez de asombro, pasó la mano lentamente sobre los lingotes como si acariciara un recuerdo más valioso que el metal. «William siempre cumplió su palabra», murmuró, con la voz temblorosa y la mirada perdida en un pasado distante. Me invitó a sentarme junto al fuego y sirvió té caliente de una vieja tetera. El calor se filtró en mis manos, aunque no logró disipar el frío que me oprimía el corazón. Henry pareció percibir mi silencio. Se sentó frente a mí, sus frágiles manos aferradas al bastón, y comenzó a hablar. «¿Sabes? Durante lo peor de la Segunda Guerra Mundial, en una helada noche en las Ardenas, William salvó a todo nuestro pelotón», dijo despacio, como si reviviera cada instante. Las balas silbaban por todas partes. Ninguno pensábamos que sobreviviríamos, pero William arriesgó su vida para guiarnos fuera de una emboscada. Estaba herido, sangrando a borbotones, pero nunca se quejó. Después solo dijo: «Sobrevivir es suficiente». Nunca volvió a mencionarlo. Nunca quiso que lo llamaran héroe. Hizo una pausa, los ojos empañados. Pero para mí,
Para todos nosotros, William fue el más grande de los héroes. Yo permanecí en silencio, sintiendo como si mi corazón se partiera en dos. Sabía que mi abuelo era un hombre bueno, pero al escucharlo en labios de Henry descubrí a un William Kingsley distinto, no solo bondadoso, sino valiente, desinteresado y humilde de una forma que me llenaba de orgullo y al mismo tiempo de una tristeza punzante. Me pregunté por qué nunca me contó esas historias. ¿Por qué solo compartía relatos ligeros en el porche? ¿Acaso quería que yo mismo las descubriera, como me había conducido hasta aquella bóveda? Henry tomó mi mano. Su apretón tembloroso era cálido, como si me transmitiera la fuerza del pasado. Gracias, Graham, dijo con voz entrecortada. Y dale las gracias a William. Eligió a la persona correcta. Eres como él. No lo llevas en el rostro, sino en los ojos. Los ojos de alguien que hará lo correcto, sin importar lo difícil que sea. Sus palabras fueron como una espada, dolorosas y reconfortantes al mismo tiempo. Quise agradecerle, pero la garganta se me cerró. Solo asentí, con los ojos ardiendo, conteniendo las lágrimas. Cuando me alejé de la cabaña, una mezcla de emociones giraba en mi interior. Una parte del oro ya no estaba en mis manos, pero en su lugar llevaba un orgullo y una emoción que no podía describir. Mi abuelo no solo había dejado lingotes, había dejado historias, legados vivos en el corazón de quienes tocó con su vida. Miré el camino por delante, largo y frío. Pero, por primera vez, no me sentí solo. La segunda dirección en la carta de mi abuelo me llevó a una ciudad portuaria del este, Boston, donde atracaban enormes barcos y el aire estaba impregnado del olor salobre del mar. Esta vez decidí no conducir. En parte por la distancia, en parte porque el miedo a ser seguido me acosaba. Un camión viejo transportando oro por carreteras no era precisamente inteligente. Opté por el tren, esperando que la estación abarrotada me ayudara a pasar desapercibido. Envolví la caja de oro con un embalaje firme, disfrazándola como simple carga. Pero cada vez que la levantaba, sentía su peso. No solo el del metal, sino el de la responsabilidad que mi abuelo había depositado en mis hombros. La estación South Station de Boston estaba abarrotada, los anuncios por altavoz se mezclaban con el murmullo de los pasajeros. Empujaba el carrito con la caja encima, el corazón latiendo a 1000 cada vez que alguien me rozaba o me miraba demasiado tiempo. El sudor me corría por la frente a pesar del aire frío de la estación. Imaginaba a un ladrón detectando lo que cargaba, o peor aún, a un guardia de seguridad pidiéndome abrir la caja. ¿Qué hay aquí dentro? ¿Qué podría responder? Cada silbido de tren, cada mirada desconocida me hacía estremecer. La tentación regresó, susurrando, «Ríndete, Graham. Busca un rincón oscuro. Esconde el oro y desaparece. Nadie lo sabrá». Pero cada vez que la idea me rondaba, recordaba a Henry, sus ojos brillando al hablar del heroísmo de mi abuelo. Cerraba los puños y me obligaba a seguir adelante. El tren a Boston tardó más de 10 horas, y casi no dormí. Permanecí encorvado en un rincón del vagón, con la vista fija en la caja a mis pies. Cada vez que el tren se detenía, comprobaba el candado. Cuando por fin llegamos, estaba exhausto, pero la adrenalina me mantenía en pie. La dirección me condujo a un rascacielos reluciente en el centro de la ciudad, donde hombres trajeados se movían como sombras en un mundo al que yo no pertenecía. El destinatario era Charles Donovan, un empresario acaudalado y antiguo socio de mi abuelo. Me condujeron a su oficina, un espacio amplio, con paredes de cristal que daban al puerto de Boston, amueblada con una opulencia que me hacía sentir fuera de lugar en mi chaqueta gastada. Donovan, un hombre de unos 60 años, con cabello entrecano y ojos agudos pero no carentes de calidez, se levantó para saludarme. «El nieto de William Kingsley», dijo. «He oído hablar de ti». Su voz sonaba como si me hubiera estado esperando desde hacía años. Dejé la caja de madera en el suelo, con las manos temblorosas, y la abrí. Pero en lugar de sorpresa al ver el oro, Donovan esbozó una sonrisa triste, teñida de recuerdos y arrepentimiento. «Ese es el estilo de William», murmuró,
casi para sí mismo. Me invitó a sentarme en un mullido sillón de cuero y me ofreció un vaso de whisky de un lujoso decantador de cristal, que rechacé con un torpe movimiento de cabeza. William empezó de la nada, ¿sabes? Continuó, su voz lenta, como al abrir un libro polvoriento. Solo un mecánico con grandes sueños. Pero se convirtió en millonario, construyó una fortuna impresionante. Siempre admiré su espíritu incansable. Lo escuchaba, sintiendo que estaba conociendo otra faceta de mi abuelo, un hombre que se atrevía a confiar en otros, incluso cuando el mundo le daba la espalda. Los ojos de Donovan brillaron con respeto y tristeza. Hace años, William me debía una deuda. Al cabo de unos años, me la devolvió muchas veces, no solo con dinero, sino con respeto, con amistad. Nunca presumió de ello, nunca quiso que nadie lo supiera. Y ahora, este oro. Hizo una pausa, observando la caja, como si en ella descansara una promesa del pasado. Esto no es solo oro. Es la forma en que él cumplía su palabra. Conmigo, con todos nosotros. Abrió un cajón de su escritorio, sacó un pequeño papel doblado y me lo entregó. «Esto es para ti», dijo con voz baja pero firme. William me pidió que lo guardara hasta que vinieras. Desplegué el papel y descubrí una serie de números en la caligrafía de mi abuelo. La segunda pieza. Mantén tu integridad, Graham. El oro es secundario. Me quedé mirando a Donovan, atónito, como si acabara de recibir un regalo intangible pero de un peso enorme. La integridad es el mayor patrimonio de un hombre, añadió, con ojos serios pero cálidos. William me enseñó eso, y ahora quiere enseñártelo a ti. Cuando salí de la oficina, la noche ya había caído y las luces de la ciudad se reflejaban en las aguas del puerto. Ya no llevaba la caja, pero mi corazón estaba cargado de emociones, admiración por mi abuelo, pesar por no haberlo comprendido antes y miedo por el camino que aún me aguardaba. Donovan permaneció en la puerta, mirándome como si viera en mí la silueta de mi abuelo. «Lo harás bien, Graham», dijo, con voz segura. Sus palabras fueron una chispa de calor en la fría noche de Boston, pero también un nuevo peso que me empujaba a continuar a pesar del camino incierto que se extendía frente a mí. De regreso, mi mente seguía dando vueltas con la historia del señor Donovan, con aquella pieza misteriosa del rompecabezas y con su mensaje sobre la integridad. Pero al volver a abrir la carta de mi abuelo, la siguiente dirección hizo que mi corazón diera un salto. Un pequeño pueblo en el sur, Savannah, Georgia. Nunca había estado allí, y sin embargo, su nombre despertaba en mí una sensación extraña, como si escondiera un secreto más profundo. Tras 2 días de viaje, recorriendo interminables carreteras y campos de algodón extendiéndose bajo un sol abrasador, Savannah apareció ante mí en una radiante tarde dorada. Sus calles empedradas, los antiguos robles cubiertos de musgo español y el aire impregnado con el aroma del mar mezclado con memorias antiguas me dieron la bienvenida. La dirección me condujo hasta una pequeña casa al final de una calle tranquila. La pintura blanca estaba desteñida, el techo de tejas amarillento por el paso del tiempo. Era una reliquia del pasado, con un porche diminuto y macetas de flores marchitas. Respiré hondo, saqué la caja del maletero y llamé a la puerta. El golpe seco resonó como si despertara un recuerdo dormido. La puerta se abrió y apareció una anciana de unos 80 años, frágil y encorvada, pero con unos ojos brillantes que contenían toda una historia. Llevaba un sencillo vestido floreado y su cabello plateado estaba recogido con cuidado. «¿Quién es usted?», preguntó con voz suave, aunque cautelosa. «Soy Graham Kingsley», respondí, con la voz ligeramente temblorosa. «Nieto de William Kingsley. Traigo esto para usted». Señalé la caja de madera, sintiendo como mi corazón latía con fuerza al ver sus ojos posarse en ella. De pronto, se quedó inmóvil, una mano delgada cubriéndole la boca, los ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer. «William», susurró, con la voz quebrada. «Eres nieto de William». Asentí, sin saber qué decir. Me invitó a pasar, y la pequeña sala estaba impregnada con el aroma de lavanda y madera vieja. Puse la caja en el suelo y la abrí.
Ella miró el oro, pero no lo tocó. Su mano temblorosa acarició la tapa de la caja como si fuera una reliquia sagrada. Nunca se olvidó, dijo, con la voz entrecortada. Todos estos años, William cumplió su promesa. Se llamaba Clara. Su voz era lenta pero cargada de emoción cuando comenzó a hablar. Era el primer amor de mi abuelo, en los días de juventud en Savannah, cuando soñaban con un futuro juntos. Se amaron profundamente, pero la guerra, la familia y las duras responsabilidades los separaron. Mi abuelo eligió marcharse, se alistó y más tarde construyó una nueva vida. Pero jamás olvidó a Clara. A lo largo de los años le envió discretamente obsequios, dinero y breves cartas de ánimo, sin revelarse del todo. Siempre estuvo atormentado, dijo Clara, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Atormentado por no haberme dado la vida que planeamos. Pero lo compensó con todo su corazón durante años. Me quedé en silencio, sintiendo que estaba descubriendo una parte del corazón de mi abuelo que nunca había conocido. No era solo un héroe o un empresario, sino un hombre que cargaba amor y dolor. Clara me miró, su mirada lejana y cálida a la vez. Eres como él, en tu sinceridad. Agárrate a eso. No lo dejes escapar. Cuando salí de la casa, el sol ya se había puesto y el cielo de Savannah se teñía de púrpura. Llevaba el corazón pesado con emociones mezcladas, asombro por la historia de amor de mi abuelo, tristeza por lo que él y Clara habían perdido y admiración por la lealtad que mantuvo toda su vida. No era solo un modelo de integridad, era un hombre de carne y hueso con cicatrices y un amor profundo. Subí al camión, apretando el papel doblado en mi bolsillo. Otro fragmento del legado que mi abuelo me había dejado, otro paso hacia comprenderme a mí mismo. Pero al reabrir su carta, la siguiente dirección me dejó helado. Un asilo en el oeste, muy lejos, en Tucson, Arizona. Un lugar distante, donde las personas pasaban sus últimos días en silencio. Y me pregunté qué habría dejado mi abuelo allí. El viaje a Tucson fue otra prueba. Conduje por interminables carreteras, atravesando desiertos dorados y montañas áridas bajo un sol abrasador. La caja de oro en el maletero seguía siendo una carga, no solo por su peso, sino por los pensamientos que me desgarraban. Cada parada en una gasolinera del desierto me hacía sentir las miradas inquisitivas de desconocidos, como si supieran que llevaba algo valioso. El miedo a ser asaltado o descubierto se aferraba a mí, pero esta vez lo superaba una sensación distinta, un creciente sentido del deber. Cada trayecto me confirmaba que no podía fallarle a mi abuelo. Tucson apareció en una sofocante tarde. Sus calles polvorientas estaban bordeadas de cactus solitarios. El asilo se encontraba en las afueras, un edificio bajo de ladrillos descoloridos con un pequeño jardín de flores silvestres. Saqué la caja del maletero, con la camisa empapada de sudor y el corazón golpeando al pensar cómo explicaría aquella visita tan extraña. La madera crujía bajo mis manos, cada paso arrastrando el peso de este viaje. Empujé la puerta principal, una campanilla tintineó suavemente. Tras explicar mi situación a una enfermera en recepción, me condujo por un pasillo corto donde el olor a desinfectante se mezclaba con el jazmín del jardín. La oficina de Susan, la directora, era un cuarto acogedor, con un escritorio de madera repleto de papeles y una foto familiar en la pared. Susan se levantó para saludarme, una mujer de mediana edad, con el cabello corto salpicado de canas y una sonrisa amable, aunque en sus ojos brillaba la curiosidad. «¿Quién es usted?», preguntó, con voz suave pero cautelosa. Arrastré la caja hasta el interior, la madera raspando el suelo, obligándonos a detenernos un instante. «Soy Graham Kingsley», dije, con la voz temblorosa, sin saber si por el peso de la caja o por la presión del momento. «Nieto de William Kingsley. Traigo esto como parte de sus deseos». Sus ojos se abrieron con asombro al ver los lingotes de oro. Su mano temblorosa cubrió su boca, una mezcla de shock y emoción se dibujó en su rostro. «William», susurró, con la voz entrecortada, como si el nombre liberara un recuerdo profundo. «Apoyó este hogar durante años. Jamás esperé esto». Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero sonrió,
una sonrisa mezcla de tristeza y gratitud. Yo permanecí allí, con el corazón apretado, sintiendo que había descubierto otra faceta de mi abuelo. No solo era mi sangre, también era benefactor de desconocidos. Quise decir algo, pero la garganta estaba seca. Solo pude observar a Susan, que luchaba por asimilar el significado de aquel momento. Me condujo hasta la sala común, donde varios ancianos descansaban en sillones desgastados, algunos mirando por la ventana, otros jugando al ajedrez en silencio. Y cuando pronunció el nombre de mi abuelo, la sala pareció detenerse. Un hombre de cabello blanco y mirada nublada me tomó la mano, su voz temblando. William Kingsley. Él nos dio comidas calientes, mantas para el frío. Una anciana junto a la ventana sonrió, su mirada perdida en recuerdos. Nunca vino a visitarnos, pero siempre rezamos por él. Las lágrimas me ardieron en los ojos, no solo por sus palabras, sino por la certeza de que mi abuelo había tocado en silencio tantas vidas, incluso sin que nuestra familia lo supiera. Susan me miró con dulzura, pero en sus ojos brillaba un respeto profundo. «Has traído un gran regalo, Graham», dijo con calidez. «No solo oro, sino el legado de tu abuelo». Me invitó a quedarme a cenar, un plato sencillo de puré de papas y estofado, pero acompañado de risas y relatos. Me senté junto a un anciano llamado George, antiguo carpintero, que me observó con los ojos encendidos. «Eres afortunado de llevar la sangre de un hombre como él». William era único. Cuando salí del asilo, la noche había caído sobre Tucson y las farolas brillaban como diminutas estrellas. Me senté en el camión, viendo las luces pasar por la ventana. Sentía el corazón pesado y ligero a la vez. Mi abuelo era más grande de lo que jamás había imaginado, no solo por lo que hizo por su familia, sino por sus silenciosas contribuciones a extraños. Encendí el motor, sabiendo que este viaje me estaba transformando, poco a poco, de formas que nunca habría previsto. Al abrir la carta de mi abuelo, la última dirección me detuvo en seco, un edificio en el centro de Chicago, la sede de la Jeraisen Charity Foundation, una organización de renombre nacional. La había oído nombrar, ¿quién no? Pero el pensar que mi abuelo estaba ligado a un lugar así hizo que mi corazón se acelerara, como si estuviera a punto de descubrir la pieza final de un rompecabezas que hasta entonces solo había visto en fragmentos. Había entregado ya 4 partes del oro, cada vez renunciando a un pedazo de mi sueño de riqueza, pero también desenterrando más de mi abuelo, el héroe, el amigo, el amante fiel. Ahora, con solo una caja restante, sentía un vacío extraño. Ya no me preocupaba que me robaran o que me descubrieran, pero una pregunta me rondaba. Después de entregarlo todo, ¿qué me quedaría? Conduje por las calles conocidas de Chicago. Las luces de la ciudad brillaban, pero frías, como recordándome que me acercaba al final de un viaje que aún no estaba listo para soltar. El edificio de la fundación se erguía en el centro, una estructura moderna de vidrio y acero, tan distinta a los lugares que había visitado antes. Arrastré la caja de oro hasta la entrada principal, sintiéndome fuera de lugar con mi chaqueta gastada y los zapatos cubiertos de polvo. La recepcionista, una joven de sonrisa profesional, me observó con escepticismo. «¿Puedo ayudarlo?», preguntó, con tono cortés, aunque claramente pensando que estaba en el lugar equivocado. «Soy Graham Kingsley», respondí, intentando mantener firme la voz. «Estoy aquí para ver al director de la fundación. Traigo esto por deseo de mi abuelo, William Kingsley». Dejé la caja en el suelo y le mostré la carta con la caligrafía de mi abuelo. Sus ojos se agrandaron al leerla, y en menos de un minuto me condujo por un reluciente pasillo hasta la oficina del director. El señor Carter, un hombre de mediana edad con cabello entrecano y ojos agudos pero cálidos, se levantó para recibirme. Al mencionar el nombre de mi abuelo, su rostro se congeló, como si aquella palabra despertara un recuerdo profundo. «William Kingsley», repitió, con la voz entrecortada, sus ojos dejando escapar una emoción sin defensa. Fue uno de los fundadores más discretos de esta institución. Durante años contribuyó sin querer jamás que su nombre apareciera. El pecho se me apretó. Puse la caja en el suelo y la abrí.
El brillo del oro se reflejó en el rostro de Carter, pero en lugar de asombro, extendió la mano temblorosa y rozó un lingote, su mirada perdida en un recuerdo lejano. William, susurró, lleno de respeto y pesar. Siempre lo hizo todo por los demás, nunca por él. Me quedé allí, con el pecho oprimido por una avalancha de emociones. Creía haber conocido a mi abuelo en las paradas anteriores, pero en ese instante, al ver los ojos de Carter, entendí que era aún más grande de lo que imaginaba. Carter me condujo hasta una estantería, de donde sacó una carpeta gruesa y varias fotos enmarcadas. «Tienes que ver lo que hizo tu abuelo», dijo, con voz baja pero cargada de emoción. Ante mí aparecieron imágenes y documentos. Un hospital infantil en un área rural, niños sonriendo junto a sus camas, estudiantes pobres recibiendo becas, con la esperanza brillando en sus ojos, campamentos de ayuda en desastres, ofreciendo comida y refugio a miles. Todos llevaban la huella de mi abuelo. Donaciones enormes, proyectos de décadas. Y, aun así, jamás permitió que su nombre apareciera. Quería que todo fuera para la gente, no para la fama, explicó Carter, con lágrimas brillando en sus ojos. Luego me miró, su mirada suave pero colmada de respeto. «Has traído la pieza final, Graham. No solo oro, sino el legado de William. Tú eres quien él eligió, y ahora entiendo por qué». Las lágrimas me ardieron. No por el oro, sino por la verdad. Mi abuelo había levantado en silencio un legado que salvó a miles, desconocido incluso para su familia, para mí. Entregué la caja a Carter, con las manos temblorosas. No por el peso del metal, sino por el vacío que me consumía. Había entregado todo el oro, mi sueño de riqueza desaparecido, pero en su lugar había recibido una verdad abrumadora. Mi abuelo era más grande que cualquier fortuna que hubiera imaginado. Cuando salí del edificio, el cielo de Chicago estaba oscuro y una llovizna caía sobre mi chaqueta. Me detuve bajo una farola, sintiendo que lo había perdido todo, pero al mismo tiempo había encontrado algo mucho mayor. Subí al camión, la lluvia calando mi ropa, helándome. Pero el vacío en mi corazón era más vasto que el frío de aquella noche. Había seguido los deseos de mi abuelo, entregado todo el oro. Y ahora no sabía qué me quedaba, más allá de recuerdos y fragmentos de un gran hombre al que apenas estaba empezando a comprender. Conduje hacia el distrito industrial del oeste, donde el viejo garaje de mi abuelo permanecía en silencio, testigo de mi travesía. La carretera conocida se sentía distinta, como si cada esquina, cada luz, me observara con nuevos ojos. Cuando me detuve frente a la puerta de hierro oxidada, la lluvia caía con más fuerza, repiqueteando en el techo del camión. Entré, dejando las luces apagadas, permitiendo que la oscuridad y el olor a grasa vieja me envolvieran. Descendí directo al sótano, donde el tesoro me había sorprendido por primera vez. Ahora, los estantes metálicos estaban vacíos, fríos, resonando solo con mis pasos. Me dejé caer al suelo, recostándome contra un estante, mirando el vacío. «Abuelo», susurré, con la voz quebrada en la oscuridad. «Lo hice. Lo entregué todo. Pero ahora me he quedado sin nada». No sé cuánto tiempo permanecí allí, quizá horas, dejando que los pensamientos fluyeran como agua. Pensé en Henry, en Donovan, en Clara, en los ancianos del asilo y en la Geraisen Foundation. Todos ellos llevaban consigo un pedazo de mi abuelo, su bondad, su sacrificio, su inmenso corazón, más grande que cualquier bóveda de oro. ¿Y yo? Yo había hecho lo correcto, pero ¿por qué ese vacío me parecía tan inmenso? Me abracé las rodillas, sintiéndome como un niño perdido, esperando una respuesta que no sabía si llegaría. Entonces, un ruido interrumpió mis pensamientos, el chirrido seco de la puerta de hierro en el piso superior. El corazón me dio un vuelco, mi mano se cerró en torno al teléfono por reflejo. ¿Había alguien aquí? Me levanté de un salto, la linterna titilando en mi mano mientras iluminaba la escalera. Una figura alta y delgada apareció, bajando con pasos lentos pero firmes. Graham Kingsley, llamó una voz grave. No sonaba amenazante, pero bastó para tensarme por completo. El hombre descendió al sótano y la luz reveló su rostro,
Tendría unos 60 años, cabello entrecano, vestido con un impecable traje negro. Sus ojos eran agudos, aunque no fríos. «Soy Arthur Hayes», dijo. El abogado privado de William Kingsley. Me quedé helado, la mente dando vueltas. ¿Abogado privado? Mi abuelo jamás mencionó a este hombre. ¿Y cómo sabía que yo estaba aquí, justo en este momento? Abrí la boca, la voz temblando. ¿Cómo supo que estaba aquí? Arthur esbozó una leve sonrisa, enigmática pero tranquilizadora. William sabía que volverías, respondió, con tono bajo, como recitando una historia ya escrita. Me instruyó para vigilar tu viaje a la distancia, para asegurarme de que cumplieras la tarea. Este sótano tiene un sistema de alarma discreto, activado la primera vez que abriste la puerta. Me avisó, y supe que regresarías tras entregar todo el oro. William lo planeó todo. Él sabía que no te rendirías. Sentí que el mundo me daba vueltas, una mezcla de sorpresa y confusión. ¿Un sistema de alarma? Mi abuelo había orquestado todo, desde el oro hasta este mismo instante. Arthur colocó un maletín de cuero sobre la mesa de hierro del sótano y lo abrió. Dentro había un sobregrueso sellado con cera roja, idéntico al que había encontrado antes. Deberías leer esto, dijo, con voz serena pero firme. Mis manos temblaban al tomar el sobre, la caligrafía de mi abuelo mirándome fijamente. Para Graham, cuando el viaje esté completo. Lo abrí con el corazón latiendo a 1000. Dentro había una carta y un conjunto de documentos legales. Leí cada línea, sintiendo cómo me atravesaban el alma. Asterisco, querido Graham. Si estás leyendo esto, has completado la tarea que te dejé. El oro de la bóveda no era una recompensa, sino una prueba. Quería saber si tenía suficiente honestidad, fe y compasión para hacer lo correcto, incluso cuando fuese lo más difícil. Y lo hiciste. No podría estar más orgulloso. Lo que quería legarte no era oro, sino los valores con los que viví, la honestidad, la confianza y el amor por los demás. Pero no te he dejado con las manos vacías. Hace años establecí un fideicomiso legal con un valor de $10 millones, incluyendo bienes raíces, acciones y cuentas bancarias. Es tuyo, Graham, porque has demostrado ser digno de ello. Asterisco. La carta se me cayó de las manos, las lágrimas corriendo sin control por mi rostro. Estaba atónito, incapaz de creer lo que acababa de leer. ¿$10 millones? Miré a Arthur, con la voz entrecortada. ¿Es real? Él asintió, sus ojos serenos. El fideicomiso se creó hace mucho tiempo, esperando a que terminaras el viaje. William sabía que lo lograrías. Siempre creyó en ti. Me dejé caer al suelo, sintiendo que el mundo se volteaba por completo. Los largos días creyendo haberlo perdido todo. Las noches sin dormir temiendo un robo. Los momentos en que la tentación luchaba contra el deber, todo conducía a esto. No solo había heredado riqueza. Había heredado el legado inmenso de mi abuelo, vivo en los corazones de aquellos a quienes ayudó. Henry, Donovan, Clara, los ancianos del asilo y los miles salvados gracias a la fundación. Miré el sótano vacío, ahora solo un hueco silencioso. Pero en mi interior el corazón rebosaba. Mi abuelo no me había dejado oro ni dinero. Me había dejado una lección, vivir para la bondad, la justicia y la humanidad. Salí del garaje. La lluvia había cesado y la luz de la luna iluminaba el camino. Conduje por calles nuevas, la mirada firme. Ya no era solo un joven millonario. Era Graham Kingsley, portador del legado de mi abuelo. Y viviría a la altura de su confianza.